Cuixac monica ni monanzi. Es esa mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, está a punto de dar a luz. Cuixac monehuatl ni mopacayelis. Gracias al Nicalmopogo nosotros tenemos puntualmente qué fue lo que pasó y esta trascendencia de mensaje. Gran acontecimiento guadalupano. Hermanos míos, bienvenidos a su programa Gran Acontecimiento Guadalupano. Ya tenemos caminado algunas cosas, hemos reflexionado. Me da tantísimo gusto que nos sintonicen, me da muchísimo gusto que estén ahí viéndonos, pero sobre todo reflexionando sobre la Virgen de Guadalupe. Jesús es el que toca nuestro corazón a través de Santa María de Guadalupe y por eso me da tantísimo gusto, porque este es un puente precisamente para dar a conocer a Jesús, para amarlo más, para tenerlo hasta el fondo del alma, y esto gracias a Santa María de Guadalupe. Por eso el gran acontecimiento guadalupano. Estábamos viendo los tiempos, estábamos viendo la inculturación, estábamos viendo la centralidad de todo el mensaje guadalupano en Jesucristo nuestro Señor. Ella nos lleva a Jesús. Hagan todo lo que Él les diga. Mujer eucarística, arca viviente de la alianza. Pues bien, fue un momento muy importante el conocer todo el gran acontecimiento guadalupano, precisamente por la canonización de San Juan Diego. Y aquí tengo que aclarar una cosa: es muy importante la canonización de San Juan Diego. Inicialmente yo decía, ¿para qué canonizarlo si ya está en el cielo? Ya está ya con Dios, ¿para qué canonizarlo? Y no me daba cuenta de lo tonto que estaba diciendo, que cómo puede ser posible, porque es muy importante y ahorita lo vas a descubrir, así como lo descubrí yo. En la canonización de cualquier ser humano, pero estamos hablando de San Juan Diego, está implícito el dogma de la infalibilidad del Papa. Así es. Así que en todo el proceso para una canonización, es complicadísimo, porque siempre tienes personas que te están viendo, que te están diciendo, que te están evaluando, que te están examinando, que están aprobando o no aprobando. Estos abogados del diablo que también están dentro del proceso de canonización, así se llaman vulgarmente, abogados del diablo, que son gente que conoce el evento, pero que pone esas cuestiones, estas piedritas en el camino, y sobre todo para aclarar todo, para que se conozca la verdad. Tengo que decir que esto comenzó en 1981, las primeras cartas para ver cómo podría canonizarse Juan Diego. No es la primera vez que se tenía pensado que Juan Diego estuviera en los altares, porque tenemos pinturas, obras, pues, donde está Juan Diego incluso con aureola. La gente ya lo daba por santo. Tenemos alguna pintura, por ejemplo, aquella que está en el altar de la Basílica de Guadalupe. Sí, ese es San Juan Dieguito, que está muy hincado, con las manos juntitas, en oración. Pero lo más importante de esa imagen es lo que dice arriba: verdadero retrato del siervo de Dios Juan Diego. Precisamente el título de siervo de Dios es cuando se aprueba la causa de alguien para llevar todo el proceso hasta su canonización. Quiere decir que tiene lo suficiente como para llegar a los altares. Así que ya una obra que tenemos ahí en la Basílica de Guadalupe, que más o menos es finales del siglo XVII, inicios del XVIII, ya se daba por siervo de Dios a San Juan Diego. Otra obra, por ejemplo, de Miguel Cabrera, que se encuentra en el Museo de Guadalupe, es una obra hermosa de Juan Diego caminando, la Virgen de Guadalupe, rodeado de todo esto paradisiaco. Eso lo pintó Miguel Cabrera más o menos en 1751, 1752, pero abajo le puso: verdadero retrato del venerable Juan Diego. Así que ya para esos tiempos lo veían como dentro de un proceso para llegar a los altares. Pero estamos hablando de 1981, 1983, que, como les digo, se dan los primeros pasos para esta última etapa o este último proceso y llegar hasta los altares. Fue un proceso muy importante, muy difícil, muy pesado,
porque quiero decirles que el trabajo es no solamente en bibliotecas, que bueno, ahí tienes el libro, tienes el índice, tienes el autor que ya te hizo el favor de poner bien estructurado todos los temas y tú tomas lo que te interesa y bueno, ya está de alguna manera ordenado. No, el trabajo difícil, pesado, es en los archivos históricos. Los historiadores que me están viendo lo saben perfectamente que se tiene que tener un buen par de lentes porque es un trabajo sumamente pesado. Años, tienes que saber latín, tienes que saber español antiguo de aquellos años del siglo XVII, del XVI, XVII, XVIII, imagínate, tienes que saber paleografía, porque antes hacían, digamos, abreviaciones, como ahora los jóvenes con sus aparatitos que tienen un montón de abreviaciones y ellos solamente se entienden, pues casi tendríamos algo semejante que saber. Latín, como te digo, italiano, porque hay cosas en italiano, en náhuatl, también hay cosas en náhuatl, etcétera. Pero son folios y miles de folios. Y nadie te los está estructurando. Folios y folios y folios que te plantan así en la mesa de estudio, un tamaño así de folios y a uno por uno, donde pudiera encontrarse Tepeyac, Santa María de Guadalupe, Juan Diego o cualquier pues nombre o título que nos pudiera a nosotros dar más riqueza sobre toda esta gran historia, gran acontecimiento guadalupano, pero de una manera muy especial, toda la vida y virtudes de este gran hombre, San Juan Diego Cuauhtlatoatzin. ¿Y por qué digo que es muy importante entonces la canonización? Subrayo, porque dentro de una canonización está implícito el dogma de la infalibilidad del Papa. Y me sigo explicando. Hay apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, ciertamente. Hay apariciones también de María, siempre será la misma mujer, en Fátima, en Lourdes. Estas apariciones no son dogma de fe. Nosotros sabemos que el dogma de fe de María son 4. Dogmas de fe de María son 4. La Asunción, la Inmaculada Concepción, la Siempre Virgen, la Madre de Dios. Pero que se haya parecido en 1531 a un indígena más igual, eso no es dogma de fe. Pero como te digo, en la canonización de San Juan Diego va implícito el dogma de la infalibilidad del Papa. Así que después de comprobar precisamente la vida y virtudes de este gran hombre, se necesitaba también comprobar toda esa fama de santidad inmemorial en su primera etapa, antes de llegar a la beatificación. No se necesitaba con Juan Diego un milagro ahí, comprobar un milagro ahí, pero sí se necesitaba el comprobar que tenía una fama inmemorial de santidad. Y claro que hay documentos, los vamos a ver en todos estos programas, vamos a ver esos documentos en donde hablan de Juan Diego como un varón santo, varón santísimo. Pero en la segunda etapa, es decir, de la beatificación a la canonización, sí se necesitaba también comprobar un milagro. Lógicamente, tendríamos que tener en mano los documentos de los doctores. Y actualmente, por miedo, ya sabes, a demandas y cosas por el estilo, el hospital no es fácilmente que le diga a uno, mira, aquí tienes todos los documentos sin más. No es tan fácil, pero se fueron logrando estos documentos con uno de esos milagros. Quiero aclarar que el milagro lo hace Dios, siempre lo hace Dios, pero es por medio del candidato, en este caso de Juan Diego, quien hace pues posible que gracias a este milagro esté en los altares. Otra cosa tan difícil en este sentido, uno cuando tiene un problema, no solamente le pide al candidato a los altares, sino que baja toda la corte celestial. Pues si tú mencionas a algún otro santo, ya no sirve para el proceso de la canonización. Podrá ser milagro, no lo discutimos, podrá ser milagro, pero ya no sirve para llevar a este candidato a los altares. ¿Ves? Te estoy dando algunas de las cosas, poquitas cosas, pero con eso ya te podrás imaginar todo el esfuerzo que es todo este proceso para la canonización de San Juan Diego. Y la gran importancia que cuando se logró la canonización de San Juan Diego, nosotros comprobamos, confirmamos que su encuentro del 9 al 12 de diciembre de 1531 es totalmente cierto. No será dogma, pero es verdad.
Aquí viene pues la importancia de la canonización de San Juan Diego. No es solamente que este gran hombre esté en los altares, sino que además con esto confirma que su encuentro con la Virgen de Guadalupe, y lo diré mejor, porque me estoy equivocando, no es un encuentro solamente con María. El encuentro con Dios a través de María de Guadalupe del 9 al 12 de diciembre de 1531 es totalmente cierto. Por eso es muy importante la canonización de San Juan Diego. Precisamente San Juan Pablo II vino a la beatificación aquí en el Tepeyac. Él beatifica a Juan Diego en el Tepeyac el 6 de mayo de 1990, que como te digo, es una etapa muy importante. Se llega a una situación muy importante. El 6 de mayo de 1990 beatifica a Juan Diego precisamente en el santuario de Guadalupe, en el Tepeyac. Pero diré más. El milagro que se necesitaba para la segunda parte y llegar hasta la canonización se da precisamente en ese periodo. ¿A qué me refiero? El milagro que hace Dios a través de Juan Diego es de un muchacho que se quiso suicidar el 3 de mayo de ese año, de 1990. ¿Te das cuenta? Apenas unos cuantos días antes de la llegada del Papa para la beatificación de Juan Diego. El 3 de mayo nosotros en México celebramos la Santa Cruz. Eso también es interesante de que esto se haya dado precisamente en ese día. En ese día, este muchacho, un muchacho joven de unos 20 años, que de alguna manera ya estaba en cierto análisis de sus facultades mentales, un poquito, también le hacía a la droga, este jovencito que tenía la familia destruida, que va a vivir con su mamá, y él en un momento de desesperación trata de clavarse un cuchillo en el ojo. Precisamente se hirió el ojo primero, ya te imaginarás el sangrerío aquel. El muchacho quiere suicidarse, va a la cocina, toma un cuchillo grande de la cocina y trata de clavárselo a este muchacho. Afortunadamente la mamá logra quitarle el cuchillo, pero ya el sangrerío estaba por todos lados. Va hacia el balcón de ese departamento donde vivía con su mamá. 10 metros de alto estaba este departamento. Él quiere lanzarse al vacío para suicidarse. La mamá lo alcanza a agarrar de las piernas. Ya te podrás imaginar cómo estaba toda la gente viendo aquella escena. Un muchacho de cabeza, la mamá agarrada de las piernas de su hijo, todo ensangrentado. Ya te podrás imaginar toda la gente que está viendo esa escena cuando grita la mamá: Juan Diego, mi hijo, Juan Diego, mi hijo. Cuando después se habló con la mamá, ella tenía en mente Juan Diego porque precisamente la prensa, el radio, la televisión estaba diciendo que Juan Pablo II llegaría a México para la beatificación de Juan Diego, el 6 de mayo, como te digo. Todo esto está pasando el 3 de mayo, unos pocos días antes. Así que tenía en su mente Juan Diego, mi hijo. La mamá no resistió más. Abajo estaba un muchacho de esos que venden jugos de naranja en la esquina. Y este muchacho que vio la escena se puso abajo con los brazos así extendidos a ver si de pura casualidad podía amainar el golpe de este joven que pretendía suicidarse. Se suelta el muchacho, viene de cabeza y el joven de los jugos se echó para atrás instintivamente. Y él es el testigo más directo de ver cómo este joven, sin meter las manos, rompe el cráneo directamente en el cemento del suelo. Ya te podrás imaginar cómo estaba la cosa. La mamá, como loca, bajó del edificio, trató de abrir la puerta, estaba cerrada con llave, tarda bastante tiempo, la gente se remolina en torno del cadáver del muerto, el joven muerto. Le ponen una sábana, le ponen su veladora, están esperando que llegue la ambulancia, por fin la mamá puede salir, se encuentra con toda la gente viendo pues el cadáver de su hijo, cuando en ese momento el muchacho se quita la sábana, con la mirada busca a la mamá, la encuentra y le dice: mamá, qué golpazo me di. Dijo otra palabra más mexicana que no puedo decir, pero que dice: mamá, qué golpazo me di. Obviamente
Después los doctores, cuando van checando que el cráneo está roto, el líquido encefalorraquídeo fuera, ¿cómo es posible que este muchacho se levantara, tuviera vida? ¿Cómo es posible que este muchacho todavía supiera quién era su mamá y todavía articulara palabra? No se puede entender simplemente, y así lo dicen los doctores, no lo digo yo. Están todos los escritos de los doctores precisamente en el proceso para la canonización de San Juan Diego. Así que lo suben a la ambulancia, lo llevan al sanatorio Durango. Afortunadamente estaba un doctor muy guadalupano que se llamaba, ya murió también él, ya murió, Juan Homero Hernández Illescas, un hombre sensacional, maravilloso este doctor. Y le dice a la mamá que si creía en Dios, le pidiera a la Virgen de Guadalupe, le pidiera a Dios, y la mamá le confirma que ella gritó: Juan Diego, mi hijo. Por eso sirvió a la causa para la canonización de San Juan Diego. Cuando los doctores checan todo, cómo estaba la cabeza de este pobre joven, se dan cuenta que no es posible que esté vivo. No es posible que esté vivo. Estaban verdaderamente alterados viendo todo eso, increíble. Le dice el doctor a la mamá: lo único que le puedo decir es que va a morir. No sabemos cuándo, vamos a esperar que su cuerpo reaccione, va a morir. Mientras va llegando el Papa el 6 de mayo de 1990 a la beatificación de Juan Diego. En el momento de la Santa Misa, cuando el Santo Padre levanta la Sagrada Hostia allá en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en el momento culmen de la misa de la beatificación de San Juan Diego, en el hospital, exactamente en el mismo momento en el hospital, el muchacho se levanta de la cama. Tiene hambre, pues tantos días con suero nada más, tiene hambre. Ve que a un lado está un enfermito que le habían traído una charola, ya sabes, de esa comida blanda, jamoncito, gelatina, etc. Él va a la cama del paciente de lado, toma de la cena de se sienta en su cama y se pone a comer el joven. La enfermera pasa, ve aquello, bueno, una cosa impresionante para la enfermera, corre con el doctor Juan Homero Hernández Illescas y le dice: doctor, su cadáver está comiendo. ¿Estás loca? ¿Qué te pasa? Sí, el joven, el muerto, su cadáver está comiendo. No es cierto, estás loca. Y fueron a ver al muchacho. Yo me entrevisté con él, con este joven, y me dice el joven muy simpático, la verdad. Dice: vi la cara de la enfermera y del doctor que yo pensé que me iban a regañar por robarle los alimentos del paciente de al lado. No, mijo, no. Es lo que no pueden creer, que tú estés vivo, Vieron todos los análisis los doctores y resulta que todo el cráneo estaba soldado. Estamos hablando del 3 de mayo, 4, 5, 6, 4 días. Todo el cráneo, las venas en su lugar, las arterias en su lugar, el cráneo perfectamente soldado. Impresionante. Me decía el joven que no le dolía ni la cabeza. Bueno, este es el milagro que hace Dios a través de Juan Diego para llevarlo a los altares, a este gran hombre, humilde, sencillo, mensajero de la Virgen Santísima de Guadalupe. Sigue el proceso. Y fue muy fuerte, porque como todos sabemos, muchas ocasiones en este momento de proceso resulta que estaban diciendo que hasta Juan Diego no hubiera existido y todo eso. Evidentemente, todo lo que se señalaba, todo se presentó pruebas de la existencia de Juan Diego y de las virtudes de Juan Diego, todo bajo documentación. Muchas de las cosas que se dicen de Guadalupe también aclaramos, por supuesto. Nosotros que participamos en una comisión histórica para todo el evento guadalupano, que fue muy importante, nosotros necesitábamos ver todos los archivos, como te digo, nada fácil, todos los archivos donde estuvieran los documentos. Porque mira, quiero decirte una cosa muy clara. De repente cuando lanzan algunos hermanos, no hay documentos. Pues es muy fácil decir eso cuando estás sentado, cuando estás viendo la televisión, cuando estás comiendo. Eso es muy fácil. No hay documentos, porque los documentos no te van a llover. Los documentos tienes que ir a buscarlos y es un gran esfuerzo, por supuesto. Te voy a mostrar algunos de los archivos donde están los documentos guadalupanos, pero es un esfuerzo de ir.
de analizar, de investigar, de estudiar. Claro que necesitas mucho esfuerzo, yo diría mucho esfuerzo. Es muy fácil decir, no hay documentos. Mira, ahí sentado, pues claro que no te van a llegar, claro que no van a haber documentos. Por eso es muy importante que tú sepas exactamente lo que sucedió, qué cosas sí son verdad y qué cosas no lo son. Aquí lo vamos a ver en toda esta serie de programas. Por eso es muy importante todo lo que estamos haciendo para que tú conozcas la verdad del evento guadalupano, de este gran acontecimiento guadalupano. Pues bien, en ese momento en que nosotros hicimos esta comisión histórica de Juan Diego, que claro, se logró gracias a la petición de la Santa Sede. En mi caso, fui invitado por el cardenal Norberto Rivera para ser parte de esta comisión, cosa que me honró muchísimo. Y luego, como yo ya había hablado con Monseñor José Luis Guerrero, un gran guadalupanólogo, habíamos hablado también con Mario Rojas, con Javier Escalada, con estos grupos que algo nos pudieran dar en el nivel científico. Porque hay muchos grupos guadalupanos, pero más en el tono devocional. Muy bueno, no estoy criticando, por el amor de Dios. Muy bueno los grupos devocionales, maravillosos. Necesitamos eso, necesitamos oración, necesitamos el estar cerca de Dios a través del rezo, la oración, la contemplación. Por supuesto que sí. Pero necesitábamos también la cuestión científica. Y eran pocos los grupos que tenían algo o podían ayudarnos en algo en este sentido. Había que ir a los archivos. Claro que habían cosas ya por escrito, ya impresas, que nos ayudaron muchísimo, pero había que reconstruir muchas cosas y había que verificarlo con el documento en la mano. Escuchamos de todo. Fíjate, nada más como anécdota. Hubo una vez en que nos presentaron a una persona, no digo quién para no ventanearla en televisión, pero bueno, nos presentaron a una persona diciendo que la Virgen de Guadalupe era una imagen deforme. Por favor, era una imagen más bien de Navidad, hazme favor, que era una imagen originalmente de rodillas. Y dice uno, ¿dónde? Iba a decir, ¿qué tomaste, verdad? ¿Qué te pusieron en el café? Porque la verdad, ¿de dónde sacas eso? ¿Cuál es una prueba? ¿Dónde hay un boceto, una cosa así que pudiera? Y cuando nosotros le mostramos la imagen por detrás, como espero en este programa poderlo hacer en algún momento, mostrarles la imagen por detrás, captó de que él estaba en lo falso. Era un error. Que siempre la Virgen de Guadalupe ha estado de pie. Así que oímos de todo, mijos. Como ahora en el internet, de repente se oye cada cosa que es importante señalar que necesitamos conocer la verdad. Que la imagen está flotando, escuchado. No es cierto, no está flotando. Lo portentoso es que está la imagen en una tilma sin preparación alguna y que el color se mete en la fibra y pasa al otro lado. Así de clarito te voy a hablar para que conozcas exactamente la verdad de cada cosa. Que Dios los bendiga mucho. Los programas se me van como agua. Que Dios los bendiga mucho, los quiero mucho. Nos vemos en el siguiente programa. Que Dios los bendiga mucho.